Hola a todos, antes que nada pido disculpas por no responder comentarios durante 3 meses por motivos personales. Bueno, en el video anterior se realizó la validación de usuario y contraseña al iniciar sesión, mostrar los datos del usuario, y cerrar sesión, todo ello en la arquitectura en capas y programación orientada a objetos. Si no la viste, te recomiendo verla, ya que esta práctica estará basado en ello. Bueno, aplicaremos seguridad y permisos de usuario, de acuerdo a los roles y cargos del usuario. Por ejemplo, el usuario Benjamin es un recepcionista, donde puede tener acceso a la lista de pacientes, historia clínica, pero no tiene permitido eliminar, editar, ver reportes, etc. Muchas veces resulta ser complicado aplicar los privilegios de usuario, pero en esta práctica os enseñaré la manera más sencilla, rápida y de fácil entendimiento. Sin embargo, aplicar la seguridad y privilegios de usuario va a depender mucho del tamaño del sistema, que explicaré más adelante. Bueno, como modo de repaso, teníamos 4 capas: la capa de presentación, la capa de dominio o negocio, la capa de acceso a datos o persistencia, y la capa de corte transversal, también conocida como capa de soporte o capa común. Como se mencionó en la práctica, esta capa es la más importante si se trata de aplicar seguridad al sistema. La seguridad no solamente se aplica a nivel de la capa de presentación, la seguridad está presente en todas las capas, principalmente en aplicaciones web, ya que es más vulnerable a ataques. Por lo tanto, se creó la capa común y la carpeta caché para el almacenamiento temporal de datos, donde se guarda los datos del usuario que inicia sesión. De esta manera podemos aplicar la seguridad en todas las capas a partir de estos datos, principalmente a partir del cargo del usuario. Estos datos se obtienen desde la base de datos. Teníamos la base de datos Mi Compañía, una tabla usuarios, los campos, el campo cargo que nos será útil para esta práctica. Como ejemplo tenemos, administrador, recepcionista y contador. Generalmente y buena práctica es tener una tabla para los cargos del usuario y manipularlos por el ID. Yo lo hago de esta manera para no alargar el video, ya que tendría que trabajar con tablas relacionadas. Bueno, empecemos con la capa de acceso de datos. Tenemos el método de iniciar sesión. En este método se carga los datos del usuario en la clase caché del usuario. Supongamos que en esta clase tenemos cualquier método, y se necesita aplicar seguridad y privilegios de usuario. Entonces simplemente agregamos una condición, donde preguntamos cuál es el cargo del usuario que inició sesión. Si el cargo del usuario en caché es igual a, aquí tenemos que especificar un cargo que tenemos guardado en la base de datos, por ejemplo administrador. Dentro de la condición, tendríamos líneas de código que deseemos ejecutar para tal usuario. Por ejemplo, solamente los usuarios de tipo administrador pueden modificar los datos en la base de datos. Del mismo modo para los otros tipos de usuario. De esta manera podemos aplicar seguridad en la capa de datos para la manipulación de datos. De la misma manera podemos aplicar seguridad en la capa de dominio o negocio. Sin embargo, en una aplicación, no solamente tenemos 4 o 5 clases, podríamos tener cientos. Escribir el cargo en cada clase puede ser tedioso y tener fallas ortográficas, que futuramente producirá errores, o en algún momento se necesite cambiar el nombre del cargo, entonces tendríamos que cambiar el cargo en cientos de clases. Bueno, la solución más óptima que podemos hacer es crear una estructura para todos los cargos. Nos vamos a la capa común y agregamos una nueva clase. De nombre pondré, cargos. Cambiamos a estructura pública. Declaramos variables constantes con valor para cada cargo. Algo importante, los valores de cargo debe estar escrito tal como está en la base de datos. De esta manera solamente necesitamos escribir una sola vez, y poder usarlo tantas veces sea necesario, sin fallos ortográficos, y si se necesita hacer cambios, solamente lo haríamos en este archivo. Si quieres cambiar el nombre de variable, tienes que hacerlo con la opción de cambiar nombre. De esa manera afectará en todas sus invocaciones. Esto se puede optimizar mucho más usando una tabla para cargos y enumeraciones. Bueno, aquí simplemente reemplazamos por la estructura y el cargo.
Del mismo modo en capa de negocio. Cabe mencionar que la seguridad y los permisos se aplican principalmente en la capa de dominio o negocio, ya que es el corazón del software, donde contiene toda la lógica de negocio y validaciones de negocio. Bien, ahora agreguemos los privilegios de usuario en los formularios. Empecemos con el formulario de menú principal. Clic derecho, ver código. No olviden que para poder usar las clases caché, se necesita importar la capa común y la carpeta caché. Administraremos los permisos del usuario en el evento LOA del formulario. Del mismo modo que en las otras capas, agregamos una condición donde preguntamos si el cargo del usuario es igual al cargo, por ejemplo, área de contabilidad. Un contador no tiene por qué tener acceso a la lista de pacientes o historia clínica. Entonces simplemente desactivamos el botón de pacientes e historia. btn patient.enable igual a false. Del mismo modo para otros cargos. Probemos. Iniciaré sesión con un cargo de contabilidad. Funciona correctamente. La contadora Katy no puede usar los botones de pacientes e historia, pero sí tiene acceso al calendario y gráfico de finanzas. Cerremos sesión e iniciemos sesión con otro usuario. No tiene acceso a los gráficos pero sí a los otros botones. En general el administrador tiene acceso a todo. Bueno, ahora bloquearemos los botones de los formularios hijos. Abrimos formulario 1. De la misma manera agregamos la condición. Marca error porque no importé la capa común. Bloquearé algunos botones. De la misma manera para el formulario 2. Probemos. Funciona correctamente. Si no te gusta administrar los permisos en el evento LOA, puedes crear un método e invocarlo, o puedes hacerlo desde una clase y agruparlo en una carpeta. Es decisión de cada uno, cuál le parece más óptimo y organizado. Bueno, eso sería todo. Funciona perfecto para aplicaciones de menor tamaño. ¿Qué pasaría si la aplicación es de tamaño medio o más? Por ejemplo, una clínica que tiene muchas áreas, como administración y finanzas, dirección médica, seguridad y salud, servicios generales, recursos humanos, etc. Por lo tanto, administrar los permisos de usuario en un solo formulario de menú principal sería imposible. Para estos casos, tenemos que utilizar subsistemas para cada área. Podemos crear los subsistemas solo a nivel de la capa de presentación. Por ejemplo, agregaré una carpeta para cada área tendrá su propio formulario de menú principal y formularios hijos.
Let it come around and let it breathe over me. It's time to go away into the light. También puede haber formularios comunes para todas las áreas, por ejemplo la lista de pacientes puede ser usado en diferentes áreas. Finalmente, desde el formulario de inicio de sesión necesitamos redireccionar al menú principal de un área de acuerdo al cargo del usuario. Nos vamos al formulario de login. Encerramos este fragmento de código en una condición, es decir, los usuarios de tipo administrador, ingresarán a este formulario de menú principal. You make me feel like home. You turn around, I feel the breeze over me. You watch your dreams unfold. Let it come around and let it breathe. Los usuarios de contabilidad ingresarán al formulario del área comercial. You make me feel like home. You turn around, I feel the breeze over me. You watch your dreams unfold. Let it come around and let it. Probemos. Iniciemos sesión con tipo contabilidad. De esa manera ingresamos al menú principal de contabilidad. Probemos con otro usuario. Del mismo modo, tiene sus propios formularios. También sucede el caso de que si el sistema es de gran tamaño, esto es muy difícil de mantener, principalmente en las capas. Entonces podríamos crear grupos de acuerdo a las áreas. Cada grupo tendría sus propias capas. Para eso tendríamos que utilizar microservicios con capas y la DDD. Bueno, eso será un tema para otro momento. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.